Bueno, y hoy termina un año que ha sido intenso en materia política, marcado por procesos judiciales que generaron gran impacto, como por ejemplo uno de ellos el caso denominado Caso Audios, protagonizado por el abogado Luis Hermosilla, y también el caso Monsalve. Y para realizar precisamente un balance y analizar los principales hechos que la política ha marcado en este 2024, tomamos contacto con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Tomás? ¿Qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días, Davor, Agustina. Bueno, ¿se puede hacer esta discriminación un poco facilista de elegir un hecho como el hecho político del 2024 o son varias aproximaciones? Siempre es difícil escoger y además escoger uno siempre es más complicado, pero efectivamente yo creo que hay dos hechos políticos relevantes. Me parece que lo más importante son las elecciones. Siempre en política eso es importante porque distribuye cuotas de poder. Pero los impactos que han producido el caso Monsalve y el caso Audio han sido relevantes. El primero, yo diría, para los organismos del Estado en general, me refiero al caso Audio, y el caso Monsalve, que impactó directamente al gobierno. Yo creo que son dos casos judiciales, de alguna manera, pero que han traído aristas políticas muy evidentes, ¿no? En el primero, evidentemente, uno aprecia una red de corrupción, diría yo, entre distintas instituciones. Recordemos que en el caso de Hermosilla todavía se está investigando, ¿no? Pero hay consecuencias a nivel económico, a nivel del Poder Judicial. Recordemos que salieron dos jueces de la Corte Suprema acusados constitucionalmente por el Congreso, y naturalmente hoy día las aristas de ese caso están abiertas todavía, ¿no? Y aquí ha habido cuestiones entre el Ministerio Público y otras, es decir, ha afectado una institucionalidad que de por sí la ciudadanía tiene poca credibilidad en la justicia. Entonces yo creo que aumenta esa sensación. Ese es el fondo político más delicado, diría yo, porque si las personas tienden a no creer en la justicia, bueno, tenemos un problema grave en nuestra sociedad, ¿no? Y el segundo, que es el caso Monsalve, sin duda afectó al gobierno en su conjunto, pero muy particularmente al presidente de la República, ¿no? Quien se vio involucrado en este caso, y su dilatación de la resolución final creo que le trajo costos importantes. Sí, Tomás, por ejemplo, en cuanto al caso Monsalve, si nos centramos más bien en lo que tiene que ver con el gobierno, porque podríamos decir que tras 3 años de gobierno, de alguna manera, luego de la crisis por los indultos, que fue la primera crisis de gobierno, seguido por la crisis a raíz del caso Convenios, Democracia Viva, el gobierno había sabido de alguna manera llevar este año de manera tranquila hasta el caso Monsalve. Fue el caso Monsalve el que de alguna manera genera perder esta tranquilidad o el avance de un gobierno que se había recuperado tras crisis importantes en sus años anteriores. Sí, yo creo que le impacta porque efectivamente recordemos que es un delito de violación, ¿no? Es lo que se está investigando. Entonces tiene esa magnitud y en un subsecretario del Interior que hasta el momento, hasta ese entonces, era la figura que concitaba, yo diría, un respaldo más allá incluso del gobierno por su labor, por lo complejo que ha sido el tema de la delincuencia en general para todo el gobierno, ¿no? Pero quien había establecido un hecho. Entonces, esa denuncia que además fue... tuvo que conocerse por una filtración de la prensa. Yo creo que ese fue el error mayúsculo del gobierno, y posteriormente esa nefasta, diría yo, conferencia de prensa del presidente Boric terminaron agravando todavía más algo que era grave de por sí. Y ahí el gobierno, no cerrando rápidamente el caso, le costó mucho reconocer que sí había cometido errores. Y eso se lo reconoce al final, luego de varios meses de discusión, ¿no? Pero ya el costo político estaba profundamente instalado en el gobierno. Ya. Pese a todo, Tomás, a todo lo que usted dice que hemos visto en este año extenso, el 2024, el presidente Gabriel Boric sigue teniendo una tremenda fortaleza que es el apoyo ciudadano, y así lo muestran varias de las encuestas que siempre lo han mantenido en torno al 30%. Hay otros presidentes que en esta altura están con guarismo incluso de un solo dígito en el resto de América Latina, y para qué decir lo que ha sido la historia de Chile. ¿Por qué el presidente Gabriel Boric es incombustible a todo lo que pasa en su gobierno y sigue teniendo este apoyo? Él ha tenido un respaldo permanente de la ciudadanía en torno al 30%, y cuando ha habido crisis a lo más baja al 25%. Esa es la que más o menos uno ha visto en los estudios de opinión pública. Y eso hace que la figura del presidente Gabriel Boric tenga, por lo tanto, dentro de la ciudadanía un apoyo muy fuerte y constante en su figura. Y eso es relevante, no es menor,
comparando con otros gobiernos, efectivamente, de América Latina, donde muchos presidentes terminan. Y probablemente en el último año comience, probablemente podría subir. Es natural que en el último año de gobierno muchas veces los presidentes incluso suben esa adhesión. Lo que sí ha tenido el presidente Boric, y eso ha sido una constante, es algo que uno debiera siempre considerar, ¿no? Que es su apoyo político ha estado siempre en torno al 30%, y eso es relevante, ¿no? Independiente de lo que haga o no haga. Me parece que ahí hay una cuestión. Lo que a veces me parece que se equivoca el presidente cuando le habla solo exclusivamente a ese 30%, porque ese siempre lo ha tenido. Creo que siempre debía haber. Creo que todavía tiene posibilidades de abrirse un poquitito más para ese crecimiento en el último año que sería muy favorable para el gobierno. Pero Tomás, hay momentos en que, por ejemplo, uno se recuerda al presidente Sebastián Piñera, llegó a guarismos de 7-8% de apoyo popular, perdió hasta el apoyo de su propia coalición, de acuerdo a la encuesta. La presidenta Bachelet también en el segundo mandato estuvo muy bajo. ¿Por qué no se diluye eso en el presidente Gabriel Boric, a pesar de que ha habido muchos problemas que han debido sortear desde el Palacio de la Moneda? Tiene esos correligionarios tan leales. ¿Por qué no se desilusionan con nada de lo que hace el gobierno, como le ha pasado a otros presidentes? Me parece porque es una generación política que por primera vez llega al gobierno y evidentemente el propio presidente ha cometido ciertos errores y él mismo lo ha reconocido. Y eso es muy propio de quien está recién comenzando, digamos, en esta actividad política y llegando al gobierno. Recordemos que llega al gobierno casi imprevistamente. Él mismo dice, mire, yo no estaba 100% preparado para llegar al gobierno. Sin embargo, ganó las elecciones y tuvo ese apoyo ciudadano. Me parece que eso es un fenómeno de estudio. Me parece a mí que hay una generación y las encuestas deliberan que el mayor apoyo de ese 30% está en los sectores socioeconómicos más altos y medios, más que en los bajos, y ahí hay un apoyo permanente al presidente, y esa es una virtud que tiene el presidente Gabriel Boric, que respecto a otros no tiene comparación, sin duda. Ahora, Tomás, por ejemplo, si nos vamos al 2022, yo podría mencionarle, no sé, el copago cero, el 2023, 40 horas, el alza al sueldo mínimo. ¿Qué para usted es simbólico en cuanto a lo que se ha hecho en cuanto a gobierno este año 2024? ¿Qué es lo que marcó al gobierno? Yo diría dos elementos. La ley Karin me parece que ha sido muy importante, muy relevante, no solamente para el Estado, sino que para toda la sociedad. Ahí hay un mensaje muy importante. Que tiene un contenido político y que efectivamente privilegia, va en contra de los abusos, etcétera, ¿no? Ahí hay un avance, me parece, civilizatorio muy, muy relevante en eso. Y lo segundo, algo que quizás no estaba en la propia agenda del gobierno, pero ha tenido el Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? La creación de este ministerio y la aprobación, me parece que han sido dos hechos relevantes. Fíjense que este gobierno es el que más leyes de seguridad ha aprobado junto al Congreso, ¿no? Y esa agenda de seguridad no estaba propiamente en los orígenes del gobierno. Sin embargo, se ha transformado en una suerte de fortaleza, diría yo, propia del gobierno, aunque algunos podrían decir, mire, no estaba en mis orígenes, pero ha sido un elemento esencial, ¿no? Más allá de los resultados, me parece que ahí hay dos grandes elementos que uno pudiese rescatar importantes del gobierno. Tomás, y para la derecha, la consolidación de Evelyn Matei es primer lugar en prácticamente todas las encuestas que uno conoce hasta el día de hoy, y además los resultados electorales. ¿Fue un año ganado para la derecha o las disputas internas de esta derecha que se abrió en 5 derechas prácticamente ha sido que finalmente, haciendo la raya para la suma, tengamos un año perdido para esa coalición? Yo te diría que electoralmente fue un triunfo, ¿no? Las elecciones municipales mantienen esa preeminencia, ganan concejales, en alcaldes, en gobernadores, si bien crece, pero no gana, efectivamente ahí y tiene 2 derrotas relevantes. Pero me parece que Evelyn Matei también ha mantenido un apoyo constante como presencia, como futura candidata presidencial. Desde ese punto de vista, sin duda para la derecha uno puede decir, mira, ahí tiene una candidatura que podría ser su representante para el próximo año, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese estado quizás que algunos pueden avisorar como casi de éxito de la derecha, yo no diría aquello, sino que ha tenido un comportamiento relativamente adecuado y una candidata presidencial
colocada, ha hecho que hoy día la oposición y las derechas se vean fragmentadas, como tú ves. Y esa fragmentación es un problema para la derecha. La derecha no resiste ir a una elección presidencial en ese ámbito de fragmentación, ¿no? Evidentemente, como comentábamos hace poco, ¿no es cierto?, el gobierno con un 30% de apoyo del presidente, más otro poco, bueno, indudablemente eso hace que naturalmente cualquier figura del gobierno sea muy competitiva ante esa fragmentación de la derecha. Lo que vamos a ver es cómo resuelve esa fragmentación de candidaturas y de partidos que ha afectado básicamente a la derecha ahora de identidades. Me parece que ese va a ser un elemento relevante para considerar su proyección el 2025. ¿Y a su juicio la derecha logró sortear bien o se vio afectada, por ejemplo, con el caso Audios, ya sea la relación de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick y otros involucrados que han sido sacado al baile finalmente esta caja de Pandora? Yo creo que sí, el caso Hermosilla toca a la derecha efectivamente porque toca de alguna manera una figura esencial como es el exministro Chadwick, de los gobiernos del presidente Piñera, ¿no? Recordemos que esa es la gran figura política de la derecha, el expresidente Piñera. Me parece que ahí hay un elemento que toca relevantemente, pero sin embargo me parece que Matei ha de alguna manera capitalizado ese descontento frente al gobierno por parte de la derecha. Vamos a ver cómo coloca, ¿no? Cómo se coloca en este escenario. Y sin duda, si también la derecha ha sido afectada por caso, ¿no? El caso Chadwick, recordemos a la propia Unión Demócrata Independiente, le afectó el caso Macaya muy fuertemente, ¿no? Entonces, no ha sido tampoco tranquila las aguas en la oposición, eso de ninguna manera. Pese a todos los casos muy mediáticos, Tomás, finalmente la seguridad ha sido el gran tema del 2024 y pese al caso Audio, caso Monsalve, resurge nuevamente la seguridad. Hoy día nomás en la mañana dábamos cuenta de 3 homicidios en las últimas horas en la región metropolitana. ¿Se podrá el gobierno de alguna manera despercudir de este problema, superarlo de cara al 2025 con más leyes, con un plan que eventualmente resulte exitoso? ¿O ese es un problema que se va a mantener en la agenda como prioritario para el año que viene? Yo creo que el tema de la delincuencia y la inseguridad se va a mantener en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo aquí hay que colocar en la institucionalidad. Me parece que la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que prontamente lo veremos el próximo año, ¿no es cierto?, ya en ejecución puede ser una señal muy relevante, ¿no? Pero aquí hay un problema de temor ciudadano que se ha instalado, ¿no? Porque si bien es cierto tenemos altas tasas de homicidio, comparados con otros países de Latinoamérica, no estamos a ese nivel. Sin embargo, si nos comparamos con la OECD, sí tenemos dificultades. Ahí sí que aparecemos en los primeros lugares del ranking, ¿no? Pero pero hay que considerar eso también, ¿no? Pero hay un nivel de temor de la ciudadanía que se ha ido acrecentando. Estudios de Paz Ciudadana nos decían hace poco que desde la década de los 90 no se veía ese índice de temor o de inseguridad de la población. Entonces, me parece ahí que hay un problema en que me parece que existe esta oportunidad, este ministerio puede dar una señal relevante en materia de seguridad para que de alguna manera, ¿no es cierto?, estos altos índices puedan ir bajando. Sí, Tomás, ¿cómo enfrenta el gobierno este 2025 cuando tenemos, por ejemplo, un proyecto de condonación al CAE, cuando tenemos la reforma de pensiones que comienzan a vivir un año clave considerando que estamos en un año electoral, pero al mismo tiempo son los proyectos claves o emblemas de un gobierno cuando ya va en la cuenta regresiva? A mí me parece que es un año marcado por un ciclo político, ¿no?, electoral, entonces va a ser poco el espacio que tenga el gobierno. Me parece que quizás hoy día lo más relevante es la reforma de pensiones, ¿no? Y no veo que haya espacio para otros tiempos políticos, para otro tipo de reformas, ¿no? Me parece muy difícil. Sí vamos a ver el gobierno desplegando algún tipo de agenda con la presentación de proyectos, porque tienes que, de alguna manera, señalar cuáles son esos pilares o ejes que lo han conducido. Entonces, me parece que eso lo vamos a ver. Pero soy escéptico de que se vaya a aprobar o vayamos a tener muchas reformas políticas y en todo sistema, ¿no? Me parece que la reforma de pensiones es la gran reforma que enfrenta hoy día a la oposición y al gobierno y esa será probablemente el gran logro que pudiese tener el gobierno mirando en perspectiva que se vaya a aprobar. Claro, de todas maneras, Tomás, ya estamos viendo y lo veíamos hace algunas horas que parte del Partido Comunista se está desalineando en torno a esta que es una de las reformas emblemáticas del gobierno del presidente Boric, que es la reforma previsional. ¿Podríamos ver una coalición más desordenada de aquí al 2025 con un partido comunista quizás marcando más sus posiciones partidarias que las posiciones del gobierno?
Ahora, el Partido Comunista está no es solamente el Partido Comunista en pensiones, me parece que sectores del Frente Amplio El tampoco, ¿no? PS también, claro. Pero no tiene el proyecto hoy día que se está discutiendo y que básicamente hay un informe y que pareciera tener niveles de acuerdo importantes. No es ni el original del gobierno ni las pretensiones que demostró al comienzo. Por lo tanto, hoy día es un proyecto muy distinto. Y eso está provocando tensiones, sin duda está provocando tensiones no solamente en el oficialismo, como está viendo el Partido Comunista hoy día desmarcado, básicamente el sector de Jadwe, que recordemos que el Partido Comunista también enfrenta un proceso interno eleccionario ahora próximo en enero, y por lo tanto existe ahí también una tensión relevante. Y ciertos otros sectores de izquierda tampoco, porque la reforma de pensiones ya ha quedado en discusiones de tono menor a lo que se quería en un comienzo, que era eliminar la AFP, etcétera. Eso hoy día ya no está en discusión. Y lo mismo ocurre en la derecha, ¿no? En la oposición, con el 6%. Aparece también divisiones de que ese 6% es de uno, ¿no? A mí me parece que el gran error político de las izquierdas aquí fue haber votado a favor de los retiros, porque eso provocó que la ciudadanía entendió, sin más ni menos, que las platas eran de cada uno. Y ese es un tema profundo que le va a afectar a la izquierda en materia de pensión. Sí, Tomás, hablamos del caso Audia que trajo desconfianza, por ejemplo, en el sistema de justicia, pero ¿qué pasa en el caso de alcaldes o exalcaldes que este año también fueron protagonistas de diferentes causas judiciales? Sobre todo cuando tuvimos elecciones municipales este año, ¿se vio alterado o se notó una desconfianza de la ciudadanía, pese a que, claro, tuvimos elecciones obligatorias? Claro, es que esa es la gran novedad, pues hemos tenido el voto obligatorio, fíjate que llevamos 8 elecciones, entre plebiscito y elecciones, 8 elecciones con voto obligatorio ya. Por lo tanto, ya los votantes obligatorios, entre comillas, aquellos que no participaban y hoy día sí, bueno, hemos visto cómo se comportan, ¿no? En distintos escenarios electorales, desde plebiscitos, constituyentes o elecciones. Eso hay que tenerlo en cuenta en las próximas elecciones para la política. Pero perdón, decías, Agustina, la corrupción municipal es un problema profundo que no hemos hecho cargo dentro del Estado. Las diversas instituciones del Estado, estudios académicos entre otros, ¿no? La Contraloría, el Consejo para la Transparencia, diversos estudios. Hoy día tenemos que más del 40%, casi el 45% de los municipios de Chile está demandado por el Consejo de Defensa del Estado. Eso quiere decir que hay posibilidad de fraude al fisco. Imagínate la mitad de los municipios, ¿no? Y la cifra todavía es mayor cuando está en el Ministerio Público, porque hay otros tipos de delitos ahí. Entonces, tenemos una institucionalidad, sí, a nivel municipal, pero me parece que tenemos un grave problema ahí de transparencia y de corrupción que como instituciones no nos hemos hecho cargo, ¿no? Y pareciera ser que eso tampoco muchas veces tiene el impacto electoral en las pequeñas comunas, porque las comunas a veces son sus propios mundos muy específicos y tienen esas realidades, ¿no? No hay un castigo muy directo de la población, no lo hemos percibido todavía, ¿no? Respecto a esa corrupción, pero sí hay alcaldes que han sido destituidos y eso me parece lógico. Pero tenemos un problema mucho más de fondo. Yo creo que ahí hay algo que hacer en materia municipal. Respecto, fíjate, en materia de transparencia, uno puede entrar a distintos municipios, no de la región metropolitana y otro, y se va a encontrar con graves dificultades para encontrar información. Lo mismo en casos de corrupción. Entonces, creo que ahí, si bien es cierto, la Contraloría ha ido avanzando en tener unidades especiales y que se dediquen efectivamente a esa fiscalización, pero eso no basta. Yo creo que ahí tenemos todavía pendientes. Por eso hemos visto casos relevantes de corrupción a nivel municipal y que tienen impacto. Ha sido un año 2024 muy intenso y el que viene va a ser más intenso aún con elecciones presidenciales en noviembre. Tomás Duval, te agradecemos esta entrevista. Gracias por conversar con nosotros y que tenga un buen término del 2024. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Igualmente. Hasta luego.